buenas noches. Gracias por acompañarnos en este sábado para hablar de política y vaya que hay materia para hablar de estos temas, particularmente la reforma político-electoral. Usted seguramente la ha escuchado, ha estado apareciendo en los periódicos, en los noticieros, y hoy vamos a tratar de entenderla y explicarla porque es un tema lo suficientemente complejo pero importante para que todos nosotros pues, les prestemos mucha atención. Para ello, en la mesa, Roberto Rico. ¿Cómo estás, Robert? Bien, mi Pepe, con el gusto de saludarte. Muy buenas noches. Buenas noches. Carmen Larrieta, ¿cómo estás, Carmen? Bien, Pepe, buenas noches a todos. Gracias. Gerardo Rodríguez. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Pues hablamos de una reforma que platicábamos antes de entrar al programa. Es un híbrido y no como los coches que se vuelven más eficientes. La reforma político-electoral parece un híbrido porque tiene cola de pato, cara de rana, cuerpo de vaca y no sabemos si va a funcionar. Roberto, en un primer acercamiento, porque es una reforma verdaderamente compleja, si me permites la expresión, creo que arregló lo que no estaba descompuesto. ¿Cómo entender lo que le acaba de pasar a nuestro sistema electoral, que no es otra cosa que la manera en la que garantizamos elecciones democráticas? ¿Qué le pasó a nuestro sistema electoral después de que lo metieron a la licuadora legislativa y salió esto que tenemos? Una primera impresión. Pues de primera impresión creo que es un gran proceso quirúrgico al que fue enfrentado todo el tema, el andamiaje jurídico en materia electoral del país, en donde se trata de rediseñar o de generar una nueva reingeniería de todo lo que es nuestro sistema electoral mexicano. Procesos que al final de cuentas, si venimos en un escenario comparativo, podemos nosotros ver que hoy con la creación de diversas leyes, porque digo, no nada más es el haber cambiado o modificado el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y volverlo ley, no, sino que trae un contexto distinto, el de tratar de centralizar muchas de las atribuciones y funciones que tenía concebidas o delegadas los órganos electorales locales en el país, los propios congresos estatales, como cuáles, por ejemplo, en materia, por ejemplo, de los órganos electorales locales, la materia de fiscalización, del que puede el INE delegar o puede decir, yo absorbo el tema de la fiscalización de precandidatos, de candidatos, de partidos políticos, y que bueno, son materias que estaban íntimamente ligadas y dentro de sus facultades previstas dentro de los órganos electorales locales. Roberto, ¿el INE decide qué atrae y qué no? Sí, el INE es lo que va a decidir en base a sus criterios, en base a los acuerdos del propio Consejo General del Organismo Electoral Nacional, va a determinar qué es lo que sí puede atraer, qué es lo que sí va a ser una responsabilidad que le va a tener atribuida, que tiene atribuida por base a la ley, pero tiene esa facultad de decidir. Que bueno, que es un tema como el tema de la facultad de atracción, es un tema, porque sobre qué criterios se va a basar o versar para poder... El criterio va a ser político, Gerardo. Político, porque además acusa el PRD que esto es para quitarle el caudillaje de los gobernadores con los institutos electorales, que yo considero que no es tal, pero que ahora pasó el caudillaje a los partidos nacionales, porque cada elección, basta que un partido político y solicita al INE que la traiga, y en mérito del chantaje y de la autorización de las pensiones, ¿verdad?, de los favores recibidos, pues van a empezar a aflojar, ¿no? ¿Qué se te hace mucho, hombre? 800 millones de pesos de pensión. A ver, ahorita le entramos al tema. Nada más una primera impresión, Carmen, de esta reforma que yo siento, la reforma político-electoral, así como hay acuerdos ganar-ganar, yo siento que esta fue una legislación perder-perder. El PAN no sale lo suficientemente contento cuando eran una de sus principales fichas de cambio. El PRD se queja de absolutamente todo, pero todo aprueba, como en la reforma fiscal. El PRI la aprobó a regañadientes y metió 2 o 3 goles por abajo del agua. Entonces, sobre todas las cosas, creo que sí pone en riesgo operativo mucho de la elección federal del 2015, que será donde se estrene. ¿Tú cómo lo ves? Que aparte se les venía el tiempo encima, ¿no? Porque si no lo aprobaban ahorita, ya la situación se iba a estar complicando más para el mes de octubre, que es cuando iba a empezar el proceso. Un proceso muy complicado. Pero a fin de cuentas es una reforma que, si de por sí nuestra política, nuestras elecciones, nuestro voto es el más caro que puede haber, ahora bueno, se está complicando aparte en el costo y aparte en que la gente logra entender muchas cosas que trae esta reforma política y que a fin de cuentas no soluciona nada. Y como dices, es un híbrido con cabeza de todo, cuerpo de todo, cabeza de todo, menos de una política real para un país. Tocas un tema
que para mí es súper relevante, que es, ¿qué ganamos con la reforma? A ver, las preguntas que creo, en plan Cuarón, las preguntas para la reforma político-electoral sería, ¿vamos a tener una democracia más barata? No. No. ¿Vamos a tener elecciones más libres? No. ¿Vamos a tener un Instituto Nacional Electoral con facultades más claras? No. ¿Vamos a tener menor injerencia de los partidos políticos en los órganos electorales? Menos. Bueno, y con cosas que aprobaron, como el hecho de que se pueda proceder la nulidad de una elección, si algún medio de comunicación en forma pues dolosa, digamos, interpretación apoya a un partido candidato Pues están más allá de los tiempos, ¿no? O de las autorizaciones que hay, como el caso del short aquel del boxeador. Entonces, si Televisa o Azteca decide empinar a un candidato, pues basta con que los noticieros le hagan 3 menciones para que el otro vaya, reclame y diga, efectivamente lo está beneficiando y se anula. Yo creo que hay excesos. Así dice, Roberto, así dice en el nuevo Legipe, en la ley, empinar al candidato. No, bueno, no tanto, sí, pero hay que ser más, está tipificado, más específico, ¿no? Pero bueno, pues por ejemplo, tipificar que es más sencillo de lo que hicieron. Hay temas, miren, algo que siempre creo que se ha quejado la ciudadanía en nuestro país es de la partidocracia a la que estamos sometidos. Sí. Aquella partidocracia, y que justamente lo platicaba, a la que refería, por ejemplo, Norberto Bobbio, que decía que no es el gobierno de los partidos, sino el monopolio por parte de esos partidos, no solo de poder político, sino de toda la actividad política. Entonces, hay un monopolio de todo el tema político en el país por parte de los partidos políticos. Tenemos que entender que nuestro sistema político, nuestro sistema electoral mexicano, está construido con un andamiaje justamente para el régimen de partidos, para el sistema de partidos que vive en el país. Y que hoy, por ejemplo, hablar de candidaturas independientes, de aquellas personas que no van a tener ningún partido independientes de los partidos políticos, no tienen todavía unas reglas claras que les permitan cómo van a contender en los procesos electorales. Sí, hay algunas reglas específicas como para poder obtener el número de apoyos para ser presidente de la República, el 1%, para ser diputados o senadores, el 2%. ¿No es fácil hacer 4 partidos políticos para que lo registren? Que registrarse como independiente. Claro, pero todo el proceso, por ejemplo, de fiscalización, de cómo le vas a otorgar a aquellos candidatos un financiamiento público o prerrogativa pública, como el tema de radio y televisión, por ejemplo, a los partidos políticos se les otorga un paquete de minutos o de tiempo establecido para que los partidos administren a qué candidatos les van a otorgar esos tiempos. Pero ¿cómo vas tú a administrar para que no exista que los partidos tengan mayores posibilidades y menores posibilidades de los candidatos independientes, sino que exista una igualdad de circunstancias? ¿Cómo le vas a otorgar un paquete de tiempo de prerrogativa pública de radio y televisión a un candidato independiente que va a participar por un distrito electoral al lado de lo que va a tener un partido? O a una multiplicidad de candidatos independientes, lo cual te hace más complejo el asunto. Tiene que tener un escenario de regulación mayor, porque no simplemente lo que especifique la reforma constitucional, las leyes secundarias, sino las propias normas que justamente van a derivar de esas leyes secundarias, reglamentos, acuerdos de los órganos electorales, y que deben de venir muy cuidados en el sentido de que no puedas tú generar un escenario en el que los partidos políticos se posicionen más que los propios candidatos independientes. Hablar de ello, digo, no simplemente el tema es muy amplio, el tema de la reforma electoral es muy amplio, y por ejemplo le retiran muchas atribuciones a los congresos locales. ¿Cuáles? Tan solo el de decidir, o sea, en un ámbito soberano, federalista, de que los congresos locales determinen quiénes habrán de ser los consejeros electorales en sus organismos electorales locales, es un tema muy amplio, porque hoy ese tema lo va a tener el Instituto Nacional Electoral, de removerlos y de nombrarlos. ¿Y puede nombrar un agente de Chihuahua en Hidalgo? Yo creo que está tratando de privilegiar que sea de las entidades federales. Pero además, creo que en los últimos años habíamos venido sobrecalentando la tarea del Instituto Federal Electoral, en paz descanse, dándole a resolver todo tipo de materia. Ahora me imagino al Instituto Nacional Electoral revisando nombre por nombre de cada consejo. Va a haber 32. La pregunta es, ¿a qué se va a dedicar la autoridad electoral? De los suyos, Claro, pero otra vez volvemos al tema de la desconfianza, ¿no, Robert? Es decir, hay otras latitudes, democracias, que solo tienen autoridades electorales cuando hay elecciones. Las organizan y desaparecen. Aquí hemos creado
¿qué digo un elefante blanco? Un mamut, que se alimenta de una parte generosa del presupuesto público y que al final del día regreso a la pregunta fundamental. ¿Estamos teniendo elecciones más limpias, más baratas y más confiables? No creo. Creo que sí se está haciendo un entramado legal mucho más complejo, que va a quedar sujeto a la interpretación, y va a quedar a los acuerdos y a los reglamentos, claro. van a tener que encontrarle el vericueto y ya veremos cómo los partidos políticos se las arreglan para violar la ley que acaban de aprobar. Por ejemplo, hay un tema que tocaste, Pepe, que es fundamental. En el tema de la reforma electoral que se dio entre los años de 2007 y 2008, esa reforma electoral procuró o trató de incentivar que los procesos electorales fueran más económicos, o sea, que se tratara de reducir costos. Hoy hablar, por ejemplo, de lo que va a tener, del monstruo que va a tener el Instituto Nacional Electoral, no nada más es su Consejo General, sino implica los 300 consejos distritales electorales federales que tiene, más los 32 consejos que tienen cada una de las entidades ¿Presupuestalmente federativas. va a depender de esa sola partida? Ese es un tema que justamente no se ha especificado. ¿Qué va a pasar? El INE va a administrar a los órganos electorales locales, a los que son los institutos estatales electorales o consejos electorales locales. No, va a ser una carga que justamente va a tener cada una de los erarios de las entidades federativas, los gobiernos estatales. Sí, pero su poder de decisión o su designación o su conformación de esas mismas estructuras no va a estar a cargo justamente de Fíjate qué gran tema tocas, Roberto. Con todo el respeto del mundo que me merecen los legisladores. A ver, tú dices que quieres quitarle a las entidades federativas la injerencia en los órganos electorales locales. Por eso yo te nombro a tus consejeros, pero les sigues dejando la chequera para que les pagues y para que el consejero vaya a la ventanilla de la entidad federativa a recoger su cheque. No, perdón, es infantil, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un corte, que falta mucho por analizar, ¿eh, Carmen? Así es, vamos a hacer una pausa. Recuerde, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Si tiene algún comentario que hacernos, nuestro correo electrónico vistobueno.televisión@gmail.com. Regresamos.